Bien, nos quedaba una pequeña parte, es prácticamente teórica, que es lo último que se explica en la facultad, que son la estimación de los modelos de ecuaciones simultáneas. Bien, en años anteriores, cuando digo años anteriores, digo hace bastantes años, esta parte necesitaba, además de la explicación teórica, una explicación práctica, porque solían poner ejercicios numéricos de todo. Actualmente, en las condiciones actuales, y dado que le dan muchísima importancia al trabajo, que en la cual estimaciones, ya no se están haciendo ejercicios numéricos. En este caso, yo pondré un ejemplo numérico hecho y probablemente comentado para que ustedes tengan al menos uno por ahí. Bien, lo importante de esta parte son las cuestiones teóricas. Son resultados que van a ir preguntando ustedes o dependiendo de su calidad de estimaciones para ver eh, qué tipo de estimador es mejor y por qué razón. Por esta condición, he hecho un resumen de todo lo interesante, de todo lo que ustedes tienen que tener presente a la hora de contestar esas dudas. Incluso tenemos en esta presentación, pues, partes de los propios apuntes que son los que van a tener que comentar. Así para que quede todo como, o sea, para que ustedes no tengan que mirarse las dos cosas, sino que viendo esta ya tengan todo lo necesario, o al menos desde mi punto de vista, todo lo necesario. Comenzamos hablando de los tres enfoques eh, que tenemos en la estimación. Tenemos, por un lado, a ver si de manera interesante. Ahora mejor. Vale, por un lado, el enfoque directo, bien, que esto sería obviarlo todo y estimar por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Los estimadores son sesgados e inconsistentes. Por tanto, es muy malo. ¿A qué debido esto? Debido a que la endógena está relacionada con la perturbación aleatoria. ¿Vale? O sea, eh, la variable endógena está relacionada con la perturbación aleatoria y por eso es el problema. El enfoque directo, solo hay un caso en el que podríamos hacerlo, que es cuando la endógena y la perturbación aleatoria, cuando no hayan relación, es decir, cuando la endógena sea una exógena. ¿Vale? Pero no lo vamos a encontrar en ecuaciones simultáneas por términos generales. Por otro lado, vamos al de información limitada. Este es el más importante porque este es el que ustedes desarrollan. Bien, los estimadores son sesgados, muy importante, pero consistentes. Son asintóticamente deficientes. En este caso, usamos aquí en el enfoque directo, se realiza la estimación obviando las otras ecuaciones, es decir, cada ecuación se estimaría por mínimo cuadrado ordinario. Por cierto, cuando ecuación, en información limitada, ecuación a ecuación. Los estimadores tendríamos el de mínimos cuadrados indirectos, que ahora comento lo que es, el de variables instrumentales y el de mínimos cuadrados en dos etapas, que son los tres que ustedes ven. Tenemos mínimos cuadrados, etapa factible, máximo de similitud, etc. Ustedes el que van a utilizar es el de información limitada. Se hace ecuación a ecuación, es decir, si yo tengo o sea, estimo la primera ecuación, estimo la segunda ecuación, estimo la tercera ecuación. Tres ecuaciones, estimaría tres ecuaciones. En algún examen antiguo, muy antiguo, pues les pedían estimar una determinada ecuación por un determinado, como veremos a continuación. Y por último tenemos lo de información completa, que es lo que se estiman todas las ecuaciones a la vez. Y en este caso los estimadores también son secados, consistentes, secados, consistentes e incluso asintóticamente eficientes. Arriba no lo puse, serían asintóticamente ineficientes. Bien, es muy importante decir lo siguiente, que a la hora de estimar, aunque ya lo comenté antes,
Hay que estimar ecuación a ecuación. Y si una ecuación está subidentificada, pues evidentemente no se pueden obtener los coeficientes. Lo primero que tenemos que hacer antes de estimar es identificar cada una de las ecuaciones. Si yo tengo una ecuación subidentificada, no podré obtener los coeficientes por ningún método. Si tenemos una ecuación exactamente identificada, los métodos de mínimos cuadrados indirectos, variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas generarán el mismo estimador. Es decir, me daría exactamente igual el método a usar, porque es exactamente identificada y una única solución. Porque, de forma general, si el número de instrumentos es igual al número de endógenas de la ecuación correspondiente, evidentemente, el estimador de variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas son equivalentes. Es decir, si yo tengo un instrumento, tengo un endógeno y tengo un único instrumento, estimo por variables instrumentales o estimo por mínimos cuadrados en dos etapas, la solución es la misma, es equivalente. Y en ecuaciones sobreidentificadas, el mejor estimador sería el de mínimos cuadrados en dos etapas, ya que es el más eficiente, es decir, es el de mínima varianza dentro de los estimadores de variables instrumentales. Tengan en cuenta que cuando la ecuación es sobreidentificada, tenemos varios. Bien, me gustaría aclarar aquí o en la siguiente. Vamos a añadir una, una hojita, y la añadimos, para comentar lo que es el estimador de variables instrumentales. A ver, un momento. Perdón, dije de variables instrumentales de mínimos cuadrados indirectos. Sí, me escribí. Mínimos cuadrados indirectos. Bien, esto, como ejemplo, vamos a coger una ecuación cualquiera, esta de aquí, y sub i igual a, y no me sirve, vamos a utilizar la notación correcta, sería i sub 1i, por ejemplo, es igual a, vamos a poner, eh, mm, gamma 2, 1 por i sub 2i, más, vamos a poner aquí, por ejemplo, beta 2 x 1 más beta 3 x 1 más un sub 1i. Bien, supongamos que yo tengo esta ecuación de aquí, tengo esta variable, que es la endógena que aparece en esta ecuación, y supongamos que tenemos una variable x1 está omitida en la ecuación, porque entiendo una ecuación exactamente identificada. Si es exactamente identificada, yo paso la forma estructural, tendríamos la forma estructural, hacemos el paso a la forma reducida. Al pasar a la forma reducida, yo escribiría i sub 1i sería igual, vamos a llamar, a un pi sub 1,1 por x1 más pi sub 2,1 por x2 más pi sub 3,1 por x, más, más v, perdón, v sub 1. Yo calcularía pi sub 1,1, pi sub 2,1, pi sub 3,1 y luego hago la analogía de las pi con las gammas, las betas, haciendo sustitución. Esto sería, bueno, perdón, esto sería estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios
y la estimación de pi 1, o sea, de las betas obtenidas de los parámetros de arriba, obtenido al estimar esto por mínimos cuadrados ordinarios, es el estimador de mínimos cuadrados indirectos. Repito porque creo que me he liado un poco. Si yo tengo la forma estructural, paso a la forma reducida, estimo por mínimos cuadrados la forma reducida y obtengo los parámetros de gamma 2, beta 2 y beta 3 por medio de la estimación de pi 1, de pi 2 y de pi 3. Es decir, estimo por mínimos cuadrados ordinarios y hago analogía para obtener los de la forma estructural. Sería mínimos cuadrados indirectos y solo es aplicable en ecuaciones exactamente identificadas. Si es sobreidentificada, no me sirve mínimos cuadrados indirectos, tendremos que pasar a variables instrumentales. Y esto es lo que tenemos aquí. En variables instrumentales, este sería el estimador de variables instrumentales. Lo primero que tenemos que hacer, seleccionar los instrumentos. Eh, Aquí, bueno, en la facultad tienen apuntes en el caso de que solamente tengamos una exógena, es el ejemplo que tienen, pero bueno. Pero esto me serviría, hablando de en vez de z y x variables, como z y x matrices, me serviría. Eh, a las variables z las llamamos instrumentos y una variable z puede ser una de las exógenas que no aparece en el modelo. Y usamos un instrumento para cada endógena. Bien. Eh, vale. Para endógena, aquí no sería X, sería para endógena Y, es decir, la que sea. Observamos, ¿qué tiene que ser un instrumento para ser correcto? Tiene que cumplir que su correlación con la perturbación aleatoria sea cero, es decir, que sea independiente de la perturbación aleatoria. Eso se llama que sea exógena, que no tenga relación con la perturbación aleatoria, y que sea relevante, es decir, que la condición, la relación con la exógena que está instrumentalizando sea muy grande. Por ejemplo, el caso que pusimos antes sería I sub 1i igual a eh, I sub 2i, perdón, el ejemplo era gamma 2 I sub 2 más beta 2 1 x2 más beta 3 1 x3 más un sub i. Esta variable de aquí está relacionada con la perturbación aleatoria. ¿Qué necesitaría yo para hacer un instrumento adecuado de esta variable? Pues supongamos que x1 lo utilizo como instrumento de I sub 2, ¿qué tiene que cumplir x1? Que la covarianza de x1 con la u sea cero y que la covarianza de x1 con la i2 sea distinto de cero. Es decir, que tenga relación la x1 con la i2, pero que sea completamente exacto. En este caso sería un buen instrumento. Entre mayor sea la relación entre la x y la y, mejor será el instrumento. ¿Qué pasa si tenemos un instrumento malo? Es decir, si la covarianza entre la x1 y la i2 fuese pequeña, aquí el papel de i2 lo está utilizando la x, cuidado con eh, lo que tenemos es lo siguiente. Esto de aquí
que es lo que me habla de la consistencia, digamos, y esto en el caso de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Vale? Teniendo en cuenta que aquí la x está haciendo el papel de endógena, ¿eh? La x está haciendo el papel de y sub 2 en los apuntes. Entonces, es importante estas dos formulitas porque puede ser que nos la pregunte. Es decir, que me den las correlaciones de las variables, la varianza incluso de o la desviación típica de la variable, y nos pidan que calculemos el sesgo, que sería esta parte de aquí. Eh, claro, si la z y la u, es decir, si el instrumento tiene algo de relación con la perturbación aleatoria, no es completamente exógena, pues el sesgo puede ser muy grande. Digamos que la parte de arriba sería la condición número 1, si es 0 sería consistente, el P límite de beta gorro, esto me está hablando de la consistencia. Si esta cantidad aquí es 0, es consistente, si esta cantidad distinto es 0, consistente. Como sabemos, mínimos cuadrados ordinarios no es consistente porque hay una relación entre la endógena y la U. Eh, por eso se utiliza variables instrumentales. Las dos condiciones me implican esto. La covarianza de la z con la x debe ser distinto de 0 para que pueda aparecer aquí en el divisor. La covariante de z con la u debe ser 0 para que no me aparezca nada en este término. Por tanto, decía, si hay una relación entre eh, si los instrumentos no son completamente exógenos, pues habría un sesgo en la consistencia. Eh, bien, continuamos un poquito para adelante y aquí tenemos un ejemplo que utilizan, que también es muy básico, para una regresión lineal simple de variables instrumentales. ¿Qué es lo que se hace? Todo por z, o mejor dicho, de cálculo de la covarianza de todo con z. Uy, perdón. Y no sé dónde. Vamos a eliminarlo todo. Que no sé por qué me falló. Lo que les decía, aquí nos encontramos con un modelo lineal, simple, la covarianza de la x con la u distinta de 0, es decir, esta variable es la problemática, necesita un instrumento para esto. Utilizamos las z como instrumento y lo que hacemos es calcular la covarianza de todo. ¿Por qué desaparece la constante? Porque la covarianza de una variable constante es 0. De tal forma que el modelo me queda así y el estimador de beta 1 simplemente dividiendo. ¿Por qué? Porque aquí asumimos que es 0. Es decir, que la estimación de beta 1 la puedo calcular inmediatamente como la covarianza de y con la z dividido por la covarianza de x con la z. ¿Qué vemos aquí? La expresión de la covarianza de y con z sería z menos la media, primero la media, dividido por n, y el dividido por n de la covarianza de z con la x se me va. ¿Verdad? ¿De dónde sale el estimador de beta 0? Pues exactamente saldría si estimáramos por el método centrado. Beta gorro es la media de i menos beta gorro por la media de i. Así tendríamos la estimación de beta 0 y de beta 1 utilizando variables instrumentales en un caso de tener un único instrumento en una regresión. De este mismo ejemplo me piden, y también les recomiendo que lo tengan presente, eh, que calculen la varianza. Dicen que el estimador es eh, sesgado, pero consistente. La consistencia la veíamos arriba, por lo que vimos anteriormente, la covarianza con la U0, pero sí que siempre va a tener una varianza mayor que mínimos cuadrados ordinarios.
Y esa varianza viene dada por esta, ¿vale? En mínimo, bueno, esto sería, asumiendo que la varianza de log sigma cuadrado, pues esta es la varianza, teniendo en cuenta esta es la correlación entre la que, ¿vale? Esta última expresión no creo que se las pidan, pero es bueno que la tengan. Bien, todo esto con respecto al estimador de variables instrumentales. ¿Cuándo usamos el estimador de variables instrumentales? Cuando tenemos, perdón, exactamente identificadas, sin ningún tipo de problema, y en sobreidentificadas cuando, bueno, sobreidentificadas vamos a tener más instrumentos que estimadores, por lo tanto sería mejor eh, el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. Eh, a ver, un segundito, porque me falta aquí una pequeña cosita. Y continuamos, me faltaba, con el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. Este estimador, vamos a ponerlo por aquí, vale, estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. Este estimador, como les digo, se llama mínimos cuadrados en dos etapas porque hay dos etapas que hay que hacer. Uno, etapa 2, digamos, para estimar. ¿Qué es lo que se hace? Fíjense, esta ecuación, estábamos poniendo arriba, pero de una forma más genérica, lo que yo estaba llamando antes X1, X2, aquí le llaman Z1, Z. Estos no serían instrumentos, las Z en este caso no son instrumentos, son exógenas. Y lo que yo quiero estimar es este modelo por mínimos cuadrados en dos etapas. Eh, ¿Qué es lo que hace? Pues lo primero es, imagínense que yo tengo la forma estructural, paso todo a la forma reducida. En la forma reducida yo voy a tener una estimación, perdón, eh, sí, una expresión para I1 en función de las exógenas, una expresión para I2 en función de las exógenas, U sub 1 más U sub 2, etc. Aquí solamente tenemos exógenas. Bien, pues yo qué hago en la primera etapa. Pues cojo esta ecuación, la estimo por mínimos cuadrados ordinarios y obtengo eh, I gorro 2. I gorro 2 sería la estimación de la forma reducida de la segunda ecuación. Fíjense que lo que tengo yo en la primera ecuación es la I2 incluida, pasa a la forma reducida, estimo I2, y esta I2 la sustituimos en la forma estructural, es decir, que esto sería I sub 1 igual a beta 0 más beta 1 por I gorro 2 más beta 2 por Z1 más puntos suspensivos más beta sub k por z sub k menos 1 más u sub 1. Tal cual tenemos aquí. Y esta sería la que estimo por cuadros ordinarios, que es la segunda etapa. La primera etapa obtenemos esta, la segunda etapa obtenemos los estimadores de aquí por mínimos cuadrados ordinarios. De forma general, el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas tiene una expresión que ustedes ya conocerán de otros cursos, lo que probablemente no se acuerden, que es, a ver, z traspuesta por x traspuesta por x, perdón, z traspuesta por x traspuesta x a la menos 1 por x traspuesta por z, todo esto menos 1 por z traspuesta por x traspuesta por x elevado a menos 1 por x traspuesta, donde x está formada
por las exógenas, si utilizásemos este modelo de aquí, sería lo que me acompaña 0, es decir, una columna de 1, lo que me acompaña Z1, es decir, la columna de I2, la columna de Z1 y así hasta la columna de ZK menos. Repito, para estimar esta ecuación, la matriz I sería la matriz de I1, que es la endógena que tenemos en esta primera ecuación. Y por último, la matriz Z es la matriz de los instrumentos, que es aquella variable que no me genera problemas, es decir, 1 no me genera problemas, Z1 no me genera problemas, ZK-1 no me genera problemas, y la única que me generaba problemas es I2. Bien, pues I2 será sustituido por su instrumento. Vamos a llamar aquí el instrumento X2, aquí lo llamo X2, en vez de Z, porque en el modelo están nombrados como Z. Pues decir que la matriz Z sería la misma que la X, pero sustituyendo eh, las variables, digamos, problemáticas por su correspondiente instrumento. Esto sería la forma general, pero repito, hace muchos años que ustedes no van a tener que hacer esto, una salida ordenada. ¿Qué es lo importante de mínimos cuadrados en dos etapas? Primero, es equivalente a variables instrumentales. Si tengo un único instrumento, en este caso, si está perfectamente identificada, me daría igual estimar por variables instrumentales que por mínimos cuadrados en dos etapas. Y segundo, que me sirve cuando tengo ecuaciones sobreidentificadas. ¿Vale? Cuando tengo ecuaciones sobreidentificadas, es el modelo preferible. Una vez estimamos por mínimos cuadrados en dos etapas, hay dos contrastes que deberíamos hacer. El primero, el de endogeneidad. Esto se suele utilizar cuando tenemos un único instrumento. Y lo que se hace es lo siguiente. Eh, bueno, lo vemos aquí, Hausmann, para contrastar la endogeneidad, es decir, para ver si el instrumento, o sea, la variable es endógena o es exógena. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo primero es, cogemos, eh, a ver un segundo, cogemos de la estimación anterior, es decir, de la estimación de la forma reducida de la I, esto que habíamos visto aquí antes, de la forma reducida de la I, de aquí obtendríamos, por cierto, puse aquí U1, aquí debería poner, vamos a cambiar el color para no confundir, aquí puse U1, U2, no, U son de la original, aquí tendría que poner V1 y V2, más, más V1 y más V2. Como les decía, de aquí cogeríamos V2, son los residuos estimados, ¿vale? Lo voy a dejar aquí para no confundir. Y estos residuos estimados son los que utilizamos aquí como una exógena más. Es decir, volvemos a estimar el modelo añadiendo esta nueva variable, los errores de la regresión de la forma reducida, como nos dice aquí. Y hacemos un contraste de significación individual sobre estos errores. Si la delta es igual a cero, es decir, si no hay nada de estos errores que me interesan, estaríamos diciendo que la variable I2 es una exógena. Si la delta es distinta de cero, querríamos decir que la variable I2 es endógena. Si fuese una exógena, es decir, si no tuviera ninguna relación, pues podríamos estimar por mínimos cuadrados ordinarios sin ningún tipo de problema. Si 2 es exógena, mínimos cuadrados ordinarios y variables instrumentales serían exactamente iguales. Los puedes comparar. ¿Bien? Porque en ese caso no tendríamos problema.
Repito, si volvemos arriba y lo volvemos a ver, fíjense que si la x con la u fuese 0, la z con la u sería 0 también, porque el instrumento es el mismo, serían exactamente iguales, tendríamos los mismos. El otro caso, en el caso de, de ecuaciones sobreidentificadas, tenemos Q restricciones y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este método es un poco más constructivo. Bien, primero estimamos la regresión de la forma estructural, ojo, no de la reducida, de la forma estructural. Y se obtienen, por mínimo cuadrado ordinario, y se obtienen los errores de la U. Supongamos la primera ecuación. Hacemos una regresión, perdón, vamos a borrar aquí. Vamos a ponernos que sería i sub 1 más, o sea, igual a gamma 2 i sub 2 más gamma 3 i sub 3 más todas las exógenas que ustedes quieran. B, bueno, 1 sería gamma 3 1 i sub 3 beta 2 1 x2, bueno, bueno, yo qué sé, más beta sub k 1 x sub k más u sub 1. Estimamos esto y obtenemos u sub 1 estimado. Con estas u sub 1 estimadas, hacemos una regresión frente, vamos a llamarla gamma, gamma 0, bueno, gamma, vamos a poner gamma 1, no confundir tampoco. Ponemos alfa, perdón, alfa 1 más alfa 2 x2 más puntos suspensivos, vamos a llamar más alfa, yo qué sé, es que no quiero poner k, bueno, vamos a poner k, alfa k x sub k más w. Esta sería una regresión en la cual los residuos de la forma estructural son las, perdón, de la forma estructural los guardamos y los utilizamos para esta regresión. De esta regresión obtenemos el coeficiente de determinación. ¿Y el estadístico cuál va a ser? N por el coeficiente de determinación, que lo comparo con un h cuadrado con Q. ¿Quién es Q? El número de restricciones que tenía esta forma estructural. Tenía Q. Como siempre, si yo acepto la hipótesis nula, lo que estoy diciendo, aquí lo tenemos, si rechazamos, bueno, concluimos que al menos una de esas variables es exógena. Si yo acepto la hipótesis nula, digo que todas son exógenas. Si yo acepto la hipótesis nula, todas serían exógenas, por lo tanto, voy a estimar por mínimo cuadrado ordinario, si al menos una es exógena, es decir, si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que tengo que estimar por determinados estimadores de eh, mínimos cuadrados en dos etapas. Como nos dice aquí, Q es el número de instrumentos de la salida, ¿verdad? También. Y n por r al cuadrado excede el 5%, el valor que digo, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que al menos una de los instrumentos no es una exógena. ¿Vale? Exógena quiere decir que es correcto la estimación de mínimos cuadrados en rango. Bien, con esto termino esta parte de aquí, que aunque parezca un vídeo un poquito largo, lo único son conclusiones teóricas. Repito, muy importante esta primera parte, importante
los resultados, o bueno, saber cuando un estimado, cuando un instrumento es correcto. ¿Qué pasa si tenemos instrumentos pobres? Esto no es que sea especialmente importante, es un caso particular con un único exógeno, una regresión lineal simple. Es importante conocer las dos etapas del estimador de mínimo 400 etapas, y si quisieran la forma general, y tremendamente importante, los dos contrastes. El contraste de endogeneidad y el contraste de sobredispersión.